Alejandro Dolina por Julio Leiva. ¿Escribir siempre la nafta, el combustible es el dolor? En general sí, sí. El combustible y la arcilla para modelar, el tema. Los temas son fatalmente dolorosos si es que son verdaderamente poéticos, porque el poeta trabaja formulando más tarde o más temprano un juicio acerca de la condición humana, y la condición humana es trágica. Trágica no porque se me ocurra a mí que yo esté hoy un poco deprimido, no es eso. Puedo decir esto mismo en pleno lunes de carnaval, ¿no? La condición humana es trágica porque tiene apetito de eternidad y no se cumple, etcétera. Pero me parece que es una verdad que no necesita muchísimas demostraciones. En el caso de los dolores, obviamente uno tiene dolores por los seres queridos que se van. ¿El otro gran dolor debe ser el desamor o me equivoco? Y claro, el desamor es muy parecido a la muerte, ¿no? En ambos casos uno se queda solo. Uno se muere solo y lo más parecido a ese estado de soledad, que debe ser el de la muerte propia, es el de perder a una persona querida, porque es como si se muriera uno y también como si se muriera el otro. Y es también irreparable. En general, cuando está bien planteado un abandono, no cuando es un abandono de pacotilla, de esos que tienen algunos novios para no aburrirse el uno del otro, ¿no? Pero cuando te abandonan en serio, las sensaciones de duelo, evidentemente, sí. ¿Fuiste más abandonado o más abandonador? Calculo que más abandonado. Sí. ¿Sufriste más entonces? Sí, se sufre cuando... Es mentira que uno sufre igual cuando abandona que cuando lo abandonan. Eso es un chiste. Dos desgracias de orden parecido, a saber, querer a alguien que no te quiere o al revés, no poder querer a alguien que te quiera. Mentira, la segunda es de juguetería y la primera es de herrería. Es una tristeza mucho más terrible. ¿Alguna vez creíste en el amor para toda la vida? Me parece que no. Nunca. Me parece que no, pero hay amores duraderos, pero hay que ser muy sabio. Hay que ser muy sabio. Yo creo que la extinción del deseo es un fenómeno fatal que ocurre más tarde o más temprano, salvo que uno vaya dosificando las cosas de tal modo, lo cual tampoco es demasiado satisfactorio, ¿no? Como hace uno, ¿no? Claro. ¿Cómo haces? Y además, ¿cómo es el asunto? Voy a ver a mi amada una vez cada 3 meses para que no se nos extinga el deseo. Bueno, tu amada no se va a poner muy contenta. Y generalmente ahí, cuando uno empieza a dosificar, aparecen otros señores menos dosificadores que se hacen cargo del manejo del barco, ¿no? Ahora, vos decís que uno tiene que ser sabio en ese momento, pero creo que es el estado más parecido a la locura de una persona normal. Nadie puede ser sabio si está verdaderamente enamorado, ¿no? Es un estado, evidentemente, de perturbación, de temor, de miedo, incluso de extrema sensibilidad, que no es tan bueno ser muy sensible, ¿no? Estar expuesto siempre a que te haga daño la mitad de una palabra, eso se parece mucho a la locura, claro. Ahora, ¿por qué si uno pasa por esos momentos vuelve y recurre a enamorarse? Porque no lo puede decidir, no es algo que está sometido a nuestra voluntad, sino algo que nos sucede. Me enamoré, decir me enamoré es como decir me resfrié. Claro que es más grave, más terrible. Pero uno no tiene control sobre eso, no lo puede decidir. Tampoco uno decide si se puede cubrir, ser más temeroso, ¿eso vale, no vale? No lo puede. Lo único que puede decidir uno es lo que no tiene que ver con el amor y que el espíritu fariseo confunde muchas veces con el amor, que es la organización de su vida. Bueno, hay personas que enseguida proyectan, convierten un sueño de amor en un chalecito, en Villa Insuperable, y entonces nos mudamos y vamos a trabajar los dos y hacen toda una cosa, una proyección económica. Eso no es el amor. Eso es organizar cómo uno va a vivir con otra persona, que es otra cuestión, es otra cuestión. Tiene que ver si vos querés con la familia, que es algo noble, pero más bien es un mandato social, no una fatalidad de la pasión, no.
Uno se casa porque se casa y está bien, pero está bien en otro libro, en otro registro. Con las mujeres, ¿uno aprende a conquistarlas con el paso del tiempo o es algo que uno tiene innato y es como, algunos juegan bien al fútbol, otros conquistan bien mujeres? Sí, pero yo creo que no depende de virtudes. Graves decía, Robert Graves, que lo más parecido a la magia, o en todo caso al milagro que él había visto, era la virtud que tenían algunos hombres, especialmente hombres, decía él, ya que en la mujer está la belleza, etcétera, etcétera. La virtud que tenían algunos hombres para conquistar mujeres sin que exteriormente apareciera ninguna virtud extraordinaria. Y sin embargo los tipos lo lograban. Yo creo que hay algo así, pero que no es una técnica ni el desarrollo de una estrategia ni nada, sino que algunos tipos tienen suerte con eso. Algunos tipos tienen suerte con eso. Yo creo que no hay palabras mágicas, ni hay estrategias maravillosas, y cuando no te quieren, no te quieren, y no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí es cierto que a algunos hombres les va mejor que a otros, sin que uno vea entre ellos diferencias notables. ¿Y a vos cómo te ha ido? A mí me ha ido mejor de lo que merezco, que es poco. Eso, de manera que es cierto que he sido muy abandonado, o algunas veces abandonado, pero también me han querido. Y las que más me han abandonado son quizás las que más me han querido. El tema obviamente de haber leído mucho la escritura abre más puertas, ¿no? a la conquista y a poder ser un poco más complejo, digamos. Sí, yo creo que, digamos, la vecindad entre las mentes, no hablo ni de corazones, ni de químicas, ni de exaltación del deseo. Digo que para que algo venga a producirse, se necesita una semejanza en la complejidad de las mentes, tal como dice Wagenberg que ocurre con la percepción de los hechos artísticos. De algún modo, el artista y el consumidor de arte tienen que parecerse en complejidad, claro. Porque si la mente del autor produce un hecho artístico demasiado complejo para el consumidor no lo entiende y se va. Y si produce un hecho demasiado simple para el exigente consumidor, el consumidor se aburre y se va. Del mismo modo me parece que ocurre en el amor, ¿no? Si hay mucha diferencia entre la complejidad de las mentes de una pareja, en algún punto se resiente el deseo. Nota al pie 1. El universo es una perversa inmensidad hecha ausencia. Uno no está en casi ninguna parte. Sin embargo, en medio de las infinitas desolaciones, hay una buena noticia. El amor. Los hombres sensibles de Flores tomaban ese rumbo cuando querían explicar el cosmos. Y hasta los refutadores de leyendas tuvieron que admitir casi sin reservas que el amor existe. Eso sí, nadie debe confundir el amor con la dicha. Al contrario, a veces se piensan que amor y la pena son una misma cosa. Fragmento de Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, en la máquina de escribir voces. Hay un estereotipo del conquistador que es el héroe, ¿no? Y en tu caso, vos trabajás muy bien la figura del antihéroe, que también es muy conquistador. Es como una contradicción, pero en un punto la finalidad es la misma. Puede ser que la figura del antihéroe manejada con cierta habilidad produzca una especie de corriente de simpatía, vamos a decirlo así. Yo he elegido el antihéroe casi como una comodidad artística, como sujeto de enunciación de mis historias radiales e incluso literarias. Es más conveniente, es más cercana al sarcasmo y evidentemente más vívida. El héroe necesita una cierta simpleza. Imaginemos, no sé, los héroes homéricos, Áyax, Aquiles, todos esos tipos se enojaban por nada. La ira de Aquiles, ¿no? que desata, que es el comienzo de la Ilíada, es la ira de un hombre muy elemental, muy elemental.
Y el antihéroe, por el contrario, es un hombre complejo. El mismo valor, la misma valentía, el coraje, es algo que saltea el razonamiento. Sin razonar, dice el novelista, partió lanza en mano rumbo al frente de batalla. El antihéroe se pasa razonando. ¿Sí? No vamos, por las dudas. Y por las dudas no va. O sea, cualquiera que razone no va a salir corriendo con la lanza directo al frente de la batalla, ¿no? Hablando del amor y de estereotipos, el estereotipo de la belleza también pasa con el tiempo, porque uno cuando es adolescente se fija en lo físico o atrae lo físico y después uno se va poniendo más complejo y quizás ya se va... A mí no me ha ocurrido eso. ¿No? No, yo pensaba, cuando tenía 20 años me gustaban las chicas de 25 muy hermosas. Y ahora también. De manera que no ha ido modificándose eso. Pero evidentemente hay, más allá del cinismo de esta respuesta que acabo de dar, una mayor exigencia. Y la mayor exigencia casi siempre pasa, digamos, por una cierta pimienta que uno exige, ¿no? Claro. No es que uno la exija a modo de reclamo, sino que uno la necesita. Si no se va uno. Pero yo pensé que vos ibas a hablar de cómo cambian los modelos de belleza a lo largo del tiempo, y yo ya he vivido suficiente como para ver algún cambio del paradigma, o, en todo caso, también están los testimonios del cine y de las revistas para ver qué tipo de bellezas conmovían a las personas hace 60 o 70 años, y ha cambiado muchísimo, ¿no? Las mujeres que enloquecían a los hombres en esa época, hoy en día estarían fuera del canon de la mínima aceptación, ¿no? O sea, es raro eso. Es raro. Pero digo, a vos con el paso del tiempo, ¿te sigue gustando ese estereotipo o una de 25 hoy con el estereotipo actual? Me gusta el estereotipo actual, es decir, he sido evidentemente cooptado por la manipulación mediática o lo que sea, pero bueno, pero está bien. Han trabajado muy bien. Han trabajado muy bien en ese sentido conmigo, ¿no? ¿Cómo llevas el paso del tiempo hablando del tiempo? Y mal, como todo el mundo, desde luego, ¿no? Y cada vez es peor, no cada vez mejor. No es que conforme uno se vuelve sabio con la edad, cosa que no creo, empieza a tomar estos asuntos con mayor filosofía, por decirlo de algún modo. No, al contrario. Pasa el tiempo y uno calcula que le queda menos. Si tuviera 20 años tendría mucha más vida por delante. Bueno, es un pensamiento intranquilizador por lo menos. Y por lo demás, la vejez, la edad, es peligrosa. Es peligrosa, no solo por los achaques inevitables que conlleva, sino por una colección de pensamientos anexos, la mayoría de ellos equivocados, que lo hacen equivocar el camino muchas veces al hombre conforme va envejeciendo. Eso ya no es para mí, es hora de que me deje de embromar y siente cabeza. Y por otra parte, yo he notado que muchos de mis compañeros abandonan la lectura, abandonan la aventura, se entregan atados de pies y manos al tiempo televisivo y se vuelven menos exigentes en todo, incluso en la risa. Se empiezan a reír más que antes. Y uno encuentra tipos que hace 20 años que no ve y se pregunta, ¿de qué se ríe este tipo? Este tipo que era bastante malvado, claro, bastante cínico, propenso al sarcasmo. Es decir, uno no es sarcástico riéndose. Claro. Y bueno, y ve esos tipos riéndose de que alguien brinda, por ejemplo. Bueno, es difícil, la edad es difícil. O sea, ¿la vejez nos hace más simples? Posiblemente los hace más simples en la medida en que algunas conexiones se bloquean. Y entonces, ¿qué es la complejidad? La complejidad es la multiplicidad de conexiones. Cuanto más bits
necesite uno para describir algo, cuanto más decisiones se necesiten para configurarlo, más complejo es. Cuando se te bloquean algunos contactos o se te pierden alguna baraja del mazo, finalmente estás barajando un mazo de 3 cartas y sos más elemental. Claudio Cuartero, familia de rock de Sky. Yo fui criado por mis abuelos hasta mi adolescencia, hijo de Poli y de un muchacho de Córdoba que se conocieron y bueno, ella hizo un trato con este muchacho para poder pasar a ser mayor. De esa forma se embaraza y vengo yo. El cual yo no tengo relación con él, lo conocí después a los 17 años cuando yo me casé. Necesitaba también una firma para poder pasar a ser mayor. Y bueno, ahí es cuando lo conocí, pero bueno, no tengo relación con mi padre biológico. Escuché 1.000.000 de voces en esta tierra, oí tu silencio al partir. Escuché un susurro, lo que me decía, ella baila siempre detrás. Y paralelamente, bueno, mi madre, que me había depositado ahí, me visitaba. Yo hasta los 7, 8 años se me dijo que era mi hermana, porque yo convivía con los hermanos y hermanas de ella, de mi madre, que para mí eran mis hermanos también. Así que ella era para mí mi hermana hasta que a los 8 años, 9 años, se me dijo la verdad de que en realidad era mi madre. No cambió mucho la cosa porque ella seguía en su derrotero, en su vida, junto a Sky. Porque yo los primeros recuerdos que tengo es que ellos ya eran pareja, desde muy pequeños. Y venían a mi casa cada 3, 6 meses con regalos y historias y cuentos de todo lo que venían viviendo en la calle. Y en su vida, que era la de vivir en comunidad, ellos vivían con otros amigos que después resultaron ser la cofradía. Bueno, un montón de gente que después con el tiempo se hizo más conocida para mucha gente, ¿no? Una luz de luna llena en tus ojos yo vi. El aire huele a rocío en el amanecer. La lluvia borra la huella, lava las lágrimas. Sky era como un amigo, o sea, no era la pareja de Poli para mí, era como un pibe más que iba a mi casa y jugaba un rato y hacíamos avioncitos de papel y traía una viola y tocábamos. Y yo tocaba con una viola que me había hecho de madera, con una caja, no me acuerdo cómo era, de cosas de chicos, ¿no? Y tocábamos y nos divertíamos. Todo cambió cuando un día trajeron un disco de Cream. Y ese disco de Cream, junto con otros discos del hermano de Poli, que expresamente era Cosmo Factory de Creedence, pero yo me había detenido muy fuertemente en esos 2 discos, que los pasaba en un tocabola, que se llamaba tocabola, que era una especie de tocadisco, que tenía un amplificador a válvula mono. Ya después con el tiempo y ya con un bajo fretless que me regaló Sky, yo no sabía porque tenía 4 cuerdas, pensaba que le faltaban cuerdas al instrumento porque estaba acostumbrado a la guitarra. Conecté y le saqué los 2 cables que iban a la púa, a la cápsula. Y de ahí conecté el bajo, entonces salía por el parlante. Y ahí ya, bueno, ya dije, esto es para mí. Yo más o menos recuerdo haber visto pasar 100 y pico de músicos que son Los Redondos. Todos son redondos para mí, ¿no?
es mi familia y bueno, lógicamente por una cuestión natural he convivido al lado de esos ensayos, de todas esas pruebas. Sí, en el pasaje Rodrigo me acuerdo haber estado no es como una visita, yo tenía que estar, porque era una forma de compartir con mi madre lo que no compartía en mi casa, o sea, mi casa era de mis abuelos, ¿no? Los Redondos eran realmente muy malos, no sabían tocar absolutamente nada, era más bien una fiesta donde se podría decir que era como una especie de descontrol, ¿no? Era una fiesta donde había un poco de alcohol y de todo, ¿no? Como para pasarla bien. Era un encuentro de amigos que tenía más que ver con una cuestión filosófica política, donde se decían cosas que para los que estaban a la altura de haber leído Nietzsche o Castaneda podían entender algo, o Kerouac, o que estaban muy metidos en una cuestión de ser prácticamente militantes de ideas, ¿no? Donde se mezclaban y había tipos que eran científicos, otros eran matemáticos, técnicos y que participaban. No eran puramente músicos. Con la diferencia que algunos iban a perdurar, iban a ser trabajadores de la música, como el Flaco, que ahora debe estar tocando, debe estar sacando tonos para esta tarde, que ensayamos, y mañana a esta hora y a toda hora también está con la guitarra. Desde chico hace eso. Y otros que también fueron locos en su momento, pero que en este momento deben estar vendiendo autos o deben estar arreglando alguna canilla. Pero yo iba ganando paralelamente una experiencia, no tan pegada a lo que ellos hacían, porque lo de ellos era muy esporádico. Cada 6 meses era, porque ellos no querría decir la palabra escapar, pero en cierta parte sí era escapar de Buenos Aires y de los problemas que tenían familiares y por las cosas que hacían. Toda esta libertad que yo les comentaba les traía problemas, así que ellos se recluían y se iban, desaparecían de los lugares donde yo, un chico de 12 o 13 años, podía estar. Sin embargo, yo andaba en pleno auge de la ciudad de La Plata, que era una explosión, una especie de Seattle, ¿no? Una especie de Los Ángeles, California, donde cada 2 cuadras había una banda. Porque Redondos no daba, ni ningún grupo daba ningún sustento. Y yo con 17 años y un hijo necesitaba trabajar. Así que lo único que podía hacer era tocar en cabaret, que daba. Cuando hubo esa explosión de que los Redondos llegaron a ser masivos, no cambió en muchos de nosotros. Seguimos siendo lo mismo, seguimos apuntando a la misma cuestión. Lógicamente un stand de vida un poco mejor, o sea, no tener que estar pensando en tener que ir a trabajar al hospital de niños, como el Indio, que trabajaba en el hospital de niños de la ciudad de La Plata. O yo, que pelaba papas en el hospital San Juan de Dios de La Plata. Simplemente nos dio la posibilidad de afincarnos aún más y ponernos más obsesivos con la música. La saga en el año 83 se forma, pero que en realidad ya venía de antes con distintos nombres. O sea, la idea fue y será siempre la misma. Un poco como dice Rocambole, que todos los artistas somos lo que fuimos en la adolescencia. Por eso hay canciones que tienen partes de melodías que yo soñé que podía llegar a tocar cuando pudiese mover los dedos, más o menos, pero tenía 12, 13 años. Trabajé con Redondo los 26 años y 7 meses que duró aproximadamente, y después continué. Es una forma natural. Yo diría que el Flaco no es exigente conmigo ni con ninguno de mis compañeros en Faquires, sino que el tipo es exigente consigo mismo. Entonces, eleva demasiado la vara de las canciones y de la propuesta, haciendo de que quien no esté en ese camino tenga que realmente dejar de estar. Es constantemente estar tocando 3, 4 veces por mes con la saga, más 2 veces aproximadamente con Skype, entre 1 y 2 veces en estos últimos años, pero juntado todo en 40 años
son muchas anécdotas. Para mí fue una buena vida hasta ahora. Soy una gota en el